despertó el temblor. Qué bueno, ¿verdad? Algunos los agarró así como medios incómodos, otros estaban así como en la siestecita ya. Y cada quien quiere hacer uno, cuando comienza a moverse la tierra, como que nos hace reflexionar. Dices, Señor, ¿estoy bien o tengo que hacer algo, arrepentirme? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Porque si esto se pone feo, ¿para dónde corro? Entonces, a nosotros nos sucedió algo muy, muy peculiar y muy bonito, ¿no? Estábamos a la mera hora de un estudio bíblico en familia, estábamos todos en familia ahí con otra familia compartiendo, y estábamos en un estudio bíblico y comenzó a temblar la tierra y todos nos quedamos ahí sentaditos, quietecitos, y digo, bueno, pues esperemos, ¿no? Tranquilos, quietos, nadie corra, nadie se acelere, tranquilos. Y gracias a Dios que esa paz y esa tranquilidad solamente la podemos recibir de parte del Señor, amén. Damos gracias a Dios por eso. Pero no les voy a hablar de terremotos hoy, porque eso ya está escrito, está definido de que en los postreros días van a haber terremotos, rumores de guerras, y todo eso es parte de los acontecimientos que están por suceder. Ya todos estamos sabedores de ellos. Pero sí quiero llevarlos al libro de Jonás, y más que asustarlos a ustedes, porque a ustedes ya no los asusta nada, amén. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Entonces ya miedo no hay. Si alguien todavía tiene miedo, hoy es el buen día para ponerse a cuentas con Dios. Pero el que ha conocido a Cristo, el que ha conocido la salvación del Señor Jesús, entendemos que en Jesús tenemos salvación y Él nos ha hecho libres de todo temor. Por lo tanto, si nuestro futuro está asegurado y está seguro en Cristo, entonces nosotros podemos estar tranquila y reposadamente, amén. Cuando el momento llegue, llegará. Mientras tanto, yo sigo alabando al Señor, amén. Así que quiero invitarlos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Quiero solamente tocar 3 puntos con ustedes en esta mañana. Luego participaremos de lo que es Santa Cena, pero sí quiero compartir estos 3 puntos que los he tomado directamente del libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Si gusta, póngase de pie para leerlo, no por mí, sino en reverencia a Dios y a su palabra. Y después usted se siente, va a estar sentadito un largo rato, yo parado. Así es de que es bueno que al principio estemos todos parados. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una vez más. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia y te damos gracias por la revelación de tu Espíritu Santo a través de la palabra dictada a cada uno de estos escritores, para que nosotros podamos tener comprensión, oh Dios, de tu gran misericordia hacia la humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de aprender de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La historia de Jonás es una de las historias más fascinantes que podemos encontrar en las Escrituras. Es una de esas historias maravillosas, especialmente para los niños. Es una de las que me fascina contárselas a los niños, porque se meten en la escena, se meten en el episodio y se imaginan todo. Entonces, viera qué bonito es participar en esta historia con los niños. Es una historia muy conocida. Pero el Señor me llevaba a este versículo 17 específicamente en todo el libro de Jonás. Estaba estudiando todo el libro de Jonás, he leído todo el contexto y quizás algunos comentarios sobre lo que es el libro de Jonás. Pero este versículo me llamó la atención porque tiene mucha relevancia con nuestra vida personal el día de hoy. Amén. Cuando vemos este versículo, es un versículo que Jesús mismo hizo referencia a este pasaje. Cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección, Jesús les dijo: será como en los días de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jesús hace referencia a ese personaje y a ese pasaje. Entonces vemos el hecho de que si Jesús hizo referencia, es un acto verídico.
No es una fábula, no es un cuento de que alguien se escribió o se inventó. Esta ha sido una de las cosas que los científicos y la mayoría de personas han tratado de desacreditar en la escritura acerca de este pasaje. Dicen, no, pues esa es una fábula, como un pescado se va a tragar a una persona y va a vivir 3 días y 3 noches. Okay. Entendámoslo que es un milagro de Dios. Amén. Para nosotros hoy en día no se nos hace difícil aceptar que podemos entrar en una nave grande, sentarnos con cientos de personas y creer que esa nave se va a levantar en el aire, va a viajar a 32,000 pies de altura a una velocidad muy rápida y va a llegar a su destino y va a aterrizar y vamos a salir de esa nave. Se conocen como aviones. ¿A cuántos se les hace difícil aceptar eso? Pues no, lo vemos a cada rato, ¿no? Estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Ahora, en su momento, cuando la primera vez que ocurrió, fue un milagrazo. Fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que algo tan grande puede suceder? Ahora, nosotros vivimos en una época de la tecnología, donde nos asombra la tecnología a una manera exagerada, porque Jesús mismo dijo que en los postreros días el conocimiento y la sabiduría se aumentaría. Entonces estamos en la etapa de la vida donde la ciencia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados. Se cree que ya para el 2020 los idiomas ya no va a ser un obstáculo. El nuevo iPhone que están preparando supuestamente va a tener la tecnología de que usted puede hablar en español y el que lo esté escuchando lo va a escuchar en inglés. Así es que tranquilos. Si no ha aprendido inglés, viene la tecnología para solucionar eso. Hombre, aprende inglés, hombre, no se haga, no espere. Pero pensando a nivel misionero, pienso yo, ¿qué ventaja tan grande sería esto? Saber que yo puedo ir con un aparato electrónico e ir a otra nación, a otro pueblo, donde no conocen mi idioma, y poder predicar el evangelio y que esa persona pueda escuchar el evangelio a través de la tecnología en aspectos bíblicos, por decir así, que ellos puedan comprender el mensaje en su idioma. Y lo aceptaríamos, ¿o no? Pero leemos Hechos 1:8 y leemos el capítulo 2 de Hechos y vemos que dice que el Espíritu Santo descendió y todos hablaron en nuevas lenguas y todas las naciones que estaban a su alrededor escucharon el mensaje de salvación en su propio idioma. Podemos nosotros aceptar lo que es tecnológico y no lo dudamos, no lo cuestionamos mucho. Pero muchos, cuando se trata del contexto bíblico, cuestionamos si en realidad eso es posible. Están muy quietecitos. Eso quiere decir que estamos pensando. Amén. Ahora, al leer este pasaje, me llama mucho la atención porque Jonás tenía una misión. Jonás se le había dado la misión única de ir y predicar el evangelio a Nínive. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Jonás era judío y Jonás era un profeta. Entre los profetas de Israel y de Judá, en el tiempo que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, y Jonás está en esa época. Pero todos los profetas de ese entonces profetizaban y predicaban ¿a dónde? En Israel. O predicaban en el reino del norte o predicaban en el reino del sur. Pero nadie salía de su entorno a ir y predicar afuera de su territorio. Sin embargo, Jonás es llamado para ir a predicar a una nación completamente pagana, a una nación completamente enemiga de Dios, a un pueblo completamente irreverente, violentos, a una nación que aún había sido enemigo del pueblo de Israel, y a los hijos, a los niños de los israelitas. Esta nación de Nínive dice que a estos mismos bebés los habían agarrado físicamente y los habían estrellado contra las piedras. Y a Jonás Dios le da el llamado y le dice: Jonás, tú vas a ir a predicar a este pueblo, a Nínive. Lo saca de su tierra, lo saca de su parentela, lo saca de su entorno inmediato y le da la misión de ir a predicar a aquellos que son enemigos.
Y muchos de nosotros cuestionamos a Jonás y decimos, ¿cómo se le ocurre a Jonás querer escaparse, querer irse a otro lugar? ¿Se imagina usted en esa condición? Jonás en su interior, en su corazón, tenía un resentimiento, tenía la historia, sabía que este era un pueblo malvado, sabía que este era un pueblo irreverente, sabía que este era un pueblo que no amaba a Dios y que odiaba a su propio pueblo judío. Por lo tanto, Jonás se presenta como el misionero indispuesto, the reluctant missionary. He didn't want to do it. No quería hacerlo, no quería ir. Por lo tanto dice que él, en vez de ir en dirección a Nínive, agarra una nave y mejor se va, dice, mejor me voy a España. Y se va en dirección a otro destino, a Tarsis. No quiso ir en la dirección que Dios le mandó. Jonás estaba en un pleito interno en cuanto al hacer la voluntad de Dios o hacer lo que yo quiero hacer. Y vemos en este pasaje, la primera parte de este pasaje dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Primer punto que quiero que veamos es la preparación de Dios para el misionero, para la persona que Dios está llamando. Muchos de nosotros, cuando se habla de un punto misionero, de un viaje misionero, o se habla acerca de hacer un viaje misionero fuera de nuestro entorno, de nuestro lugar, lo primero que pensamos es: si salgo no regreso, mi visa, mi pasaporte, mi esto y lo otro, me cuesta 400 tantos el pasaporte, y comenzamos a poner todas las razones por las cuales no podemos salir o no debemos salir. Jonás puso todas sus excusas, toda su razón, y fue suficiente para decirle a él: no, vete en dirección contraria, donde no debes ir. A causa de esto, conocemos la historia, que se levantó una gran tempestad en el barco que iban. Todos comenzaron a clamar a sus dioses, comenzaron a clamar a sus baales, comenzaron a clamar a sus dioses del mar, y nadie les contestó. Mientras tanto, Jonás estaba ¿dónde? Bien dormidote en la parte baja del barco, como muchos de nosotros cristianos. La tierra está temblando, se está moviendo, la gente se está paniqueando: ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y nosotros los cristianos bien tranquilitos, gracias, tomándonos una siesta. Qué paz y qué tranquilidad, ¿verdad? Ay, algunos tenemos que despertar y hacer algo al respecto, porque es una oportunidad que tenemos para hablarle al vecino, hablarle al compañero, decirle: tranquilo, en Cristo hay paz, en Cristo hay esperanza. Amén. Pero Jonás estaba de lo más tranquilo y relajado, echándose su sueñito en lo profundo de la mar, en la parte baja del barco. Y dice que la tripulación se aceleraron tanto y no hallaban qué hacer, hasta que finalmente dice: hey, ¿se acuerdan de ese forastero que entró? Sí, ¿dónde se fue? Pues por allá está dormido, lo van a sacar. Le dice: hey, ¿no te das cuenta que vamos a perecer, que nos vamos a morir, que todo esto está a punto de entrar en catástrofe? Y Jonás le dice: tranquilo, nada que no esté preparado yo. Le dice: es que pues, nomás me le quise escapar a mi Dios y por eso es que eso está pasando. Pero tranquilos, miren, esto se soluciona rápido. Agárrenme, tírenme a lo profundo de la mar, y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ustedes desháganse de su problema soy yo, porque yo soy el que está peleado con Dios y yo no quiero hacer lo que Dios dice. Así que por lo tanto, tírenme a lo profundo de la mar y ahí me muero y se acabó. Ni fui a Nínive, ni se murieron ustedes, y todo está tranquilo. Pero como Dios, en su preparación, en su conocimiento, sabe todas las cosas, y sabía que Jonás no iba a querer ir y que iba a agarrar un destino contrario, a saber desde dónde y desde cuándo Dios comenzó a preparar este pez, porque no dice que haya sido una ballena, dice que fue un pez muy grande. Y fue un pez que Dios preparó. Pudo haber sido que fue el único pez en su especie, en existencia, en todo lo profundo de la mar, porque el versículo a mí me dice que Jehová lo preparó para ese preciso momento. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque a Dios nada lo toma por sorpresa.
Y eso quiero que lo guardes en tu corazón. A Dios nada lo toma por sorpresa. Si algo podemos entender y aprender de esto es de que Dios no lo tomó por sorpresa la decisión de Jonás, sino que dice el versículo 17, claramente dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Dios lo preparó. ¿Desde cuándo? No sé. Quizás lo comenzó a alimentar desde pequeñito, o quizás lo hizo así inmediatamente, así como Dios es Dios, ¿no? La Biblia no dice cómo Dios lo preparó, pero el hecho es de que Dios intencionalmente preparó un pez para que se tragase a Jonás. Jonás estaba tranquilo si todo terminaba ahí. Jonás era un personaje muy emocional, deprimente. Para él todo era la muerte. Él prefería la muerte antes de que predicar. Él prefería la muerte antes de que se le fuera la sombra. Él prefería muchas cosas. Jonás era muy fatalista. No sé si usted conoce a esas personas. Que todo se derrumba, todo se viene abajo con una pequeña cosita. Se salió algo del plan y ¡ay! Es la muerte, ya no sé qué va a pasar. Su celular no funciona y se paniquea porque su celular no recibe llamadas. Se le olvidó pagar. Cosas sencillas, pero que nos trastornan, nos sacan de nuestro quicio porque no queremos perder el control. Jonás era bien fatalista. Para todo él era la mejor solución era la muerte. ¿Y cuántos saben que la muerte no es la solución? La única solución es Cristo. Amén. No importa qué tan profundo, qué tan mal, qué tan deprimido, qué tan seria sea la enfermedad, qué tan difícil sea la tribulación que estás pasando, la única respuesta es Cristo. Él es la única salida. Y dice que Jehová preparó un gran pez. ¿Para qué? ¿Para que se lo comiera? ¿No lo masticó? No sé si lo preparó a la hora de preparar este animal, le dio dientes o no le dio dientes, no sé, la Biblia no me dice. Pero el hecho es de que dice que tragadito se lo hizo. Y no solamente se lo hizo tragadito, sino que dentro del pez, como a Jonás le gustaba dormir mucho, dijo: le voy a dar un tiempo de descanso. Y allá dentro del pez, en lo profundo del pez, ahí Dios prepara un lugar para que Jonás sobreviviera. No solamente fuera tragado, sino sobreviviera. Punto número 2 que quiero que veamos es que Dios preserva a sus enviados. Primero, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Y segundo, que Dios preserva a sus enviados para que cumplan la misión a la cual han sido enviados. Amén. Jonás dijo: aquí se acabó. Dios dijo: no, aquí te voy a guardar, aquí te voy a preservar, aquí te voy a detener un ratito, nomás para que pienses y reflexiones y analices. ¿Cuántos de nosotros en más de alguna ocasión hemos pasado por un proceso donde Dios nos tiene que tener guardaditos un ratito y hacer una reflexión profunda? A veces es una enfermedad y Dios nos pone en cama, y estando ahí en cama comenzamos a pensar mil y una cosas que pudiéramos hacer, que pudiéramos haber hecho mejor. Comenzamos a planear y hacer cosas en nuestra mente, ¿no? Comenzamos a hacer cambios, momentos de reflexión. Para nosotros, en mi caso, gracias a Dios, solamente se tardó 17 minutos. Dios no tuvo que tardarse 3 días y 3 noches. Con 17 minutos que me tuvo soterrado adentro del carro, en lo profundo del lodo, yo con eso entendí. Yo no necesité los 3 días y las 3 noches. Algunos sí las necesitan, ¿no? Pero yo le dije: no, Señor, tranquilo, yo con eso me basta. Tú sácame de aquí y seguimos predicando y seguimos anunciando el evangelio, y a donde me mandes, no hay problema. Pero muchos pasamos diferentes circunstancias, situaciones en la vida donde pensamos que nunca vamos a salir de esas situaciones. Círculos de problemas familiares, círculos de vicio, círculos de problemas comunitarios, círculos de problemas internos, de rencor, de resentimiento. Y decimos: Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? A veces Dios te pone en una etapa que Dios preparó, como testificaba el pastor Chris ahora en la mañana. Nosotros no sabemos cuál es el trato de Dios con el pastor.
Pero Dios prepara de antemano. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Cuando a ti te viene una dificultad, cuando a ti te viene un problema, cuando tú piensas que todo se terminó, tranquilo. A Dios no lo tomó por sorpresa. Y vean lo interesante. No es que Jonás estaba haciendo la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Jonás estaba haciendo todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Y aún en esa dirección equivocada, y aún yendo en una dirección errónea en contra de la voluntad de Dios, Dios de igual manera dice: no, tranquilo. Tú estás bajo mi plan, y bajo mi plan no te sales, no te escapas. Aquí tengo un pececito que te va a guardar y te va a tener quieto. Y vemos cómo Dios preparó ese pez primeramente. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Y segundo, Dios lo preservó, porque estuvo ahí 3 días y 3 noches. Dios lo preservó. Dios guardó su vida en medio de esas circunstancias. Ahora yo quiero que piense por un momento. Esta es la barriga, no tan grande, pero bastante grande y amplia. Y en esta barriga, ¿qué es lo que hay? Imagínense todo lo que come un pez. Entre las tripas y los hígados y los pulmones y el ácido úrico y todo lo que estaba allá adentro de ese pez. En medio de todo eso, Jonás sobrevive. No fue cómodo. No es como que se llevó su almohadita, dijo: aquí me estoy 3 días y 3 noches. 3 días y sin comer. Le tocó ayunar. Hizo su empoderamiento de 3 días. 3 días de ayuno. Aquí en la iglesia proclamamos un día de ayuno. Bueno, creo que lo hemos hecho en varios tiempos, ¿no? Pero se hace un llamado de ayuno de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ay, hermano, ¿y cómo voy a aguantar? Si es que mi cafecito, mi champurrado, mi pan francés en la mañana. No podemos. Algunos de ustedes que no sobreviven sin el café del 7-Eleven en la mañana antes de irse a trabajar. Yo aguanto hasta que llego al trabajo y me lo hago en el trabajo. Me sale más barato. Pero el hecho es de que estamos tan apegados a nuestra sobrevivencia personal. Pero sin alimentos y sin agua, y si había agua ahí era salada. Pero ahí en ese lugar Dios preservó la vida de Jonás. ¿Y por qué nosotros nos abatimos? ¿Por qué nosotros temblamos cuando viene una dificultad y no podemos creer que ese Dios que guardó la vida de Jonás adentro de la panza de un pez no puede guardarnos a nosotros en medio de tu situación, en medio de tu tribulación? ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Acaso Dios no tiene el poder para preservarte y guardarte en medio de esa angustia? Para mí fue muy difícil, muy difícil la etapa de mi transición del Salvador para acá. Y en el mes que llegué, mi mamá se enferma y al mes muere. Y en medio de todo eso, sin trabajo, sin carro, sin teléfono, sin nada, un aspecto psicológico completamente deprimente. De acuerdo a las estadísticas de los psicólogos, dice que esas son las 3 cosas que te llevan a la depresión total. Pero en medio de todo eso, cómo Dios me sostuvo, solo Dios lo sabe. Él en su poder, en su misericordia, me sostuvo durante esos días difíciles. Hasta el día de hoy creo que es la etapa más difícil que he pasado sobre mi vida. Y he sobrevivido terremotos, he sobrevivido guerra, he sobrevivido diferentes accidentes. Pero la pérdida de un ser querido, la pérdida de una madre, hasta el día de hoy, el transición de venir y después de estar 8 años fuera, alejado, y ahora venir con esa intención de vivir tiempo con ella, y sola me la presta el Señor 1 mes, y en el hospital. Yo les digo literalmente, yo pensaba: Señor, no sé cómo voy a salir de esto. O sea, ni me ponía a pensar. Estuvieron 3 personas que estuvieron detrás de mí día y noche, llamándome por teléfono, buscándome, porque tenían miedo que en cualquier momento yo fuera a cometer una locura. Porque conocían, son personas conocedoras, son pastores, son personas que saben los puntos deprimentes de una persona. Y decía: no es posible, demasiada presión para una sola persona en un tiempo tan compacto, en un tiempo de 1 mes. Dios en su misericordia me guardó.
me protegió y hasta el día de hoy estoy en pie por la misericordia del Señor. Dios tiene poder para guardarte. Dios tiene poder para protegerte. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y estamos confiados en esa promesa de parte de Dios. Estamos confiados en esa palabra del Señor para nuestra vida, de protección para nosotros. Ahora, el punto es este. El punto es que Dios no nos preserva solamente para que nosotros estemos bien. Dios no dijo: voy a preservar a Jonás para que esté bien, sobreviva, salga de aquí. Al fin, si no quiere ir a Nínive, pues que no vaya, no. Pero de todas maneras yo lo amo tanto y lo quiero tanto que lo voy a sacar de aquí y lo voy a llevar de regreso a su pueblo y que se quede ahí con su gente y que esté tranquilo. ¿Verdad que no? Dijo: no, Jonás, lo que pasa es que tú no has terminado. Tú no has hecho la obra que yo te he llamado a hacer. Y mientras tú no has cumplido el propósito de Dios, ten cuidado, porque Dios va a hacer lo que sea necesario para llevarte al cumplimiento de su palabra. Y hay de aquel que no acepta la voluntad de Dios. Aquel que reniega y aquel que se mantiene en su necedad no verá el propósito de Dios cumplido en su vida. Pero Dios libró a Jonás, lo preservó y lo tuvo ahí 3 días y 3 noches. Uno, pienso que para que fuera relevante, cuando Jesús hiciera el énfasis de decir, como en los tiempos de Jonás, pues ya estaba conectado, ¿no? Pero otra parte, pienso yo, ¿en qué momento Jonás finalmente reflexionó? Se tardó 3 días, 3 noches. Parecía: Jonás, hey, tienes que cambiar. Esa tu actitud de negativismo, esa tu actitud de ir en contra de mi voluntad no está bien, no te hace bien. Y vemos que a los 3 días y las 3 noches, capítulo 2, versículo 1, dice que entonces, ¿cuántos de nosotros venimos a Dios en entonces? ¿Cuántos esperamos hasta el entonces? Después de que han pasado los problemas, después de que ha venido la situación, cuando estamos con la casa que se nos cae encima, cuando estamos con la problemática que no podemos salir de ella, en ese momento, entonces decimos: bueno, pues voy a ir con Dios, voy a ver si Dios me ayuda en esta. Entonces dice: bueno, me voy a congregar, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la oración, voy a hacer ayuno, voy a llamar a pedir consejo. Entonces, bueno, Jonás, entonces, lo bueno que todavía había tiempo. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró a Jehová. ¿Quién? Su Dios, desde el vientre del pez. Ahí en el vientre del pez, ahí fue donde Jonás entró en sus 5 sentidos. Vemos que Jonás no perdió su razonamiento. En esa preservación de Dios para él, Jonás mantuvo intacto sus sentidos. Y dice que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: e invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cuántos hemos clamado a Jehová en nuestra angustia? Y qué lindo que el Señor nos ha escuchado, ¿verdad? A pesar de que muchas de las angustias y tribulaciones y problemas en los que hemos caído han sido por nuestra propia necedad o por nuestra propia desobediencia, como lo fue en el caso de Jonás, a pesar de todo eso, cuando oramos a Dios y buscamos, dice que Él escucha. En medio de la angustia, dice: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué lindo, ¿no? Piensa en tu problema, piensa en la situación en la que tú estás, piensa en lo dificultoso que hay, que tienes que vivir. Y en medio de todo eso, tú clamas a Dios y Dios te contesta. Dice Jonás: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza.
Imagínese a Jonás rodeado de algas, toda su cabeza, su cuello, todo su cuerpo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusionarias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. ¿De quién es la salvación? ¿Quién es el que nos rescata de nuestra angustia? ¿Quién es el que nos rescata de nuestros errores cuando cometemos errores por nuestras propias desobediencias? Jehová. Jonás clamó a Jehová y Dios lo escuchó. Qué bonito ver este proceso, este pasaje, y ver el desarrollo de Jonás. Jonás en algún momento dice en este pasaje, dice que él clamó a Dios, y en su manera de ver las cosas, él se arrepintió. Él pidió perdón y se arrepintió. Dijo, bueno, de aquí estoy en la panza del pez. Aquí me va a digerir, los ácidos gástricos me van a deshacer y quizás aquí termine. Pero de su arrepentimiento nace, dice, pero yo sé que veré el templo de Dios. O sea que Jonás sabía que si moría en esa condición, pero su corazón estaba recto delante de Dios, aunque muriera ahí, finalmente iba a estar en la presencia de Dios, porque él se había arrepentido y había buscado el perdón de Dios. Amén. Pero Dios, en su misericordia y en su plan perfecto, vemos que dice que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y después, ¿qué hizo en el versículo 10? Capítulo 2, versículo 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. 3 días y 3 noches. Y después Dios manda al pez que vaya a vomitarlo. Y adivine dónde lo fue a vomitar. A las playas de Rosarito, al Majagual, aquí a las playas de Long Beach, Huntington Beach. No, mandó al pez a vomitarlo a la playa del lugar donde no quería ir, a Nínive. Y se imagina Jonás, ¿no? O sea, después de esta oración de poder y todo, se levanta Jonás, se comienza a quitar las algas, comienza a caminar y voltea, otra vez aquí. Y dice que comienza así con su actitud, ¿no? Lo acaba de salvar el Señor de algo tan grande, ¿no? Un milagrazo, que qué bárbaro. Cualquiera de nosotros dice, con esto me aguanta para el resto de mi vida. Pero dice que Jonás se levantó de ahí y se levanta renegado. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya dónde estoy? Y comienza a darse cuenta, estoy en Nínive. Y el versículo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levanta Jonás. Ay, Señor, otra vez este problema. Pero se va, dice, se va como a predicar como queriendo no predicar. ¿Cuántos han visto a esos predicadores que predican como que no queriendo predicar? Pues este se va, ¿no? Queriendo predicar, pero que nadie le haga caso. Así. ¿Nunca le han dado un consejo? Un consejo así, no, pues si quieres, vete. Como quien dice, no, haz lo que al final te voy a dar el consejo, ni vas a hacer caso. Entonces, de todas maneras, vete a darte duro, como quieras. Muchos pastores sufren de eso. Personas vienen, piden, pastor, mire el consejo. El pastor le da el consejo adecuado y correcto. Y la persona es que, bueno, pastor, ya sé que eso es lo correcto, entonces me voy a hacer lo que es incorrecto. Y dice, ¿qué pasó? Entonces Jonás se levanta y va con la ciudad, ¿no? Y comienza a declarar su gran mensaje de poder y autoridad. En 40 días Dios va a destruir esta ciudad. ¿Qué pasó con él? Jesús te ama, Dios es amor, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere resolver tus problemas, Dios está para ayudar. ¿Y qué pasó con todo eso?
No, dice, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y se fue y dice que a un día de camino iba. Y después ese es lo único que gritaba: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Es como que lleguen a su casa y le digan: en 40 días tu familia se deshace. En 40 días tu casa se echa a perder. En 40 días te quitan el carro. En 40 días y le comienzan. ¿Qué mensaje de esperanza hay en eso? Nada, absolutamente nada. Y Jonás va con esa intención, como que dice: bueno, pues ya que se arrepientan si quieren, o que se condenen, pero ellos en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Ya el problema de ellos que averigüen cómo salvarse. ¿Sí? Problema de ellos si lo averiguan o no. Ni siquiera les dio el método de salvación. Mire, para salvarse es necesario primero el ABC. Lo tratamos en escuela bíblica de verano con los niños, ¿no? Los pasos de la salvación. Mira, los pasos de la salvación primero es el arrepentimiento, después confiesas tu pecado y luego crees en el perdón de tus pecados, luego la fe te confirma y finalmente tienes la salvación eterna. No hubo 5 pasos, no hubo ABC. Jonás se va directo y le dice: en 40 días Dios los va a destruir porque son unos malvados. Así de sencillo. Pero va a medio día de camino y comienza a ver atrás. Y comienza a ver a toda la gente temblando y temblorosa. Y comienza la gente a rasgarse sus vestidos, que era señal de arrepentimiento. Y comienzan a doblar rodillas y comienzan a ayunar. Una gente pagana que nunca en su vida había ayunado. Y de repente este mensaje de poder viene y comienza a transformar sus vidas. Y comienza a haber un arrepentimiento en sus corazones. Y comienzan a rasgarse sus vestidos, comienzan a tirarse en tierra y comienzan a ayunar. Es lo más difícil para mí. Yo se los digo. Bueno, está a la vista, ¿verdad? Lo que a la vista está, ni se pregunta. Pero los comienzan a ayunar. Y no solamente comienzan a ayunar los adultos, sino que dicen: no, los niños tampoco comen. Esta cocina está cerrada. Hasta que Dios nos responda, se cierra la cocina. Ay, ¿qué pasaría si en esta iglesia sucede eso? Si cerraran nuestras cocinas, Dios mío. Si con solo esa cocina de aquí que se cierre, toda la comunidad entra en caos. Con esta cocina que se cierra entra en caos toda la comunidad. Pero ahí cerraron las cocinas y dijeron: aquí no me come ni el más grande ni el más pequeño. Es más, ni los animales. Cero comida, ayuno total. Ante un mensaje de poder y de salvación, ante un mensaje de misericordia. No, ante el Dios dice que en 40 días los va a destruir. Y ya, punto. Pero la gente, en su temor, en su horror, en su desesperación, comenzaron a buscar a ese Dios que había dado ese decreto. Y comenzaron a buscar el favor de ese Dios. Quizás si Dios ve nuestro arrepentimiento, Dios se toque el corazón y cambie de parecer. Es más, llegó el anuncio, llegó la palabra, llegó la voz hasta el mismo rey. ¿Y qué creen que hizo el rey? Dijo: bueno, pues ayunen todos si quieren, yo voy a seguir comiendo. Tengo mucha comida en mi casa. El pobre ayuna porque pues es lo más fácil, ¿no? Ayunar porque no hay comida, entonces me evito de estarme quebrando la cabeza que voy a cocinar. Pero el rico tiene tanto que cocinar y dice: ¿por qué voy a ayunar si hay tanto que comer? Pero el rey dice que mandó y decretó ayuno a nivel nacional. Nadie me come. Ni la bestia, ni el niño, ni el adulto, nadie va a comer. Y ese mensaje de Jonás proclamó en todo Nínive. Y el mismo rey mandó a hacer orden nacional y ayuno nacional. ¿Se imaginan nosotros? Bueno, por cierto, hay un día nacional del ayuno aquí en este país. No sé si se habían dado cuenta, ¿verdad? No, ni por idea. Hay un día nacional del ayuno. Pero como no es mandato, no es como que te dicen: bueno, si no ayunas este día te va a llegar un ticket por correo. Entonces pues ni cuenta nos damos. ¿Ya? Si fuera un decreto nacional que ese día todo el mundo tiene que ayunar, y si no te llega el bill por correo o te llega la notificación a la hora de hacer tus impuestos, te lo descuentan de tus impuestos, yo creo que muchos de nosotros ayunaríamos un poco más. Yo con $100 que me quiten me duele, me afecta.
me afecta mi presupuesto. Entonces, pues me aguanto, ¿no? Con tal de no aguantar a la fuerza, aguanto a la buena voluntad. Un decreto nacional de ayuno. Pero el pueblo de Nínive entendió el mensaje y a su manera, porque esta no era persona de iglesia, estas no eran personas que conocían a Dios, estas no eran las personas que tenían siquiera una idea de cómo alabar a Dios o cómo cantar a Dios o cómo invocar a Dios. Esta era gente pagana completamente, en sus delitos, así iban a morir. Pero en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, sí reconocieron en lo más profundo de su corazón que sí estaban equivocados, que sí había algo de que arrepentirse, y se arrepintieron. Y Dios en su misericordia mandó a decirle a Jonás: diles que los escuché, que les voy a perdonar la vida. Y todos alegres y felices, menos Jonás. Jonás era el único que no estaba contento. Pero todos los demás, gloria a Dios, porque Dios trajo salvación para todo un pueblo. Ahora, solo quiero mencionar esto y no voy a entrar en detalle, porque es tema de otra predicación completa. La salvación de Nínive fue una salvación de 100 años. Fue una salvación temporal. Dios perdonó a esa generación. Dios no mandó juicio sobre esa generación. Por 100 años Dios se abstuvo de su juicio. Pero al paso de los 100 años, los padres se olvidaron de enseñar a sus hijos, y sus hijos se olvidaron de enseñar a sus hijos, y cuando llegaron a sus nietos, ya era una vez más una población completamente degenerada, sin temor absoluto de Dios. Y 100 años después, la nación de Nínive viene a caer bajo juicio total de parte de Dios. Si quieres saber de ese juicio, lea el libro de Nahum. En la Biblia está escrito el libro de Nahum. 100 años después viene la destrucción sobre Nínive. Pero mientras tanto, temporalmente, ellos obtuvieron la salvación para su pueblo por 100 años. Ahora yo quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a orar en este momento, porque las oportunidades que Dios nos está dando de evangelizar son muchas, porque los milagros que Dios está haciendo son muchos. Y yo creo fielmente en mi corazón que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para cumplir una misión. La misión que tú debes cumplir, quizás para algunos sea tu escuela, tu trabajo, tu propia familia, quizás en tu propio vecindario. Algunos de nosotros Dios nos está mandando afuera del país. Los que están recibiendo visas y residencias, es confirmación de Dios que Dios quiere que vayas, y no vayas solamente de visita, sino que vayas a predicar y a llevar el evangelio. Amén. Algunos que Dios nos está llamando a ir a lugares que ni siquiera nos hemos pensado. Como familia, con Estela y los niños, por la misericordia de Dios, si Dios lo permite, en septiembre 4 vamos a estar saliendo a la nación de Albania. No sé si algunos saben quién es Albania y dónde está Albania. En algún momento tuvimos al predicador y misionero Carlos Valladares aquí en la iglesia, y presentó la bandera de Albania, una bandera roja con un águila negra. Es un lugar musulmán, cerrado al evangelio. Pero confiando en Dios, 4 de septiembre, con mi familia, le vamos a creer a Dios. Le vamos a creer a Dios y vamos a ir a predicar, a enseñar a Albania. Tranquilo, solamente vamos por 14 días. Si Dios permite, en 14 días Dios nos abre la puerta y regresamos. Pero si no regresáramos, créame que vamos a seguir predicando el evangelio a donde Dios nos ha llevado. Quiero cerrar con esta lectura. Jonás salió de la ballena, ¿verdad? Entró al pez, fuera del pez, y fue a predicar. Jesús en su muerte estuvo muerto 3 días y 3 noches.
¿Dónde estuvo Jesús esos 3 días y 3 noches? A ciencia cierta, la Biblia no lo declara. ¿Dónde estuvo? Lo que sí sabemos que Jesús no murió, espiritualmente entregó su espíritu a Dios, su cuerpo falleció, pero dice que en ese momento de su muerte, y este es un pasaje que usted quizás lo tenga que leer después, capítulo 27, versículo 51, dice: y aquí el velo del templo se rasgó el día de su muerte, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían rodeado, que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. A la salida de la tumba, en la resurrección de Jesucristo, muchos se convirtieron porque reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Si tú en esta tarde, en esta mañana, no has reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, es menester que así lo hagas, porque cuando venga la destrucción repentina, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, vas a tener a tu Dios a quien clamar. Jesucristo es ese Dios de salvación. Jesucristo es ese Dios de misericordia. Jesucristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, no para una salvación de 10, ni de 5, ni de 100 años. El sacrificio de Jesucristo es para una salvación eterna. A Nínive solo le duró 100 años, pero a ti esa salvación es eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia en esta hora, Dios. Vemos claramente, oh Dios, que en tu resurrección aún los muertos se levantaron de sus tumbas y fueron a testificar a sus casas. Aún aquellos santos que habían muerto y estaban sepultados, en el día de tu resurrección también se levantaron y fueron a testificar a toda la nación de los judíos de ese Cristo que era el Hijo de Dios. Señor, que no necesitemos que un muerto se levante para que nos venga a predicar y a enseñar, sino que reconozcamos que tú eres el Hijo de Dios y que tú estás bajo control, que nada te toma por sorpresa, que tú nos preservarás y que finalmente cumplirás tu propósito en nosotros, y cuando parezca imposible la salida, tú darás la salida. Gracias te damos, Padre Celestial, por la vida de tu Hijo Jesucristo, que a pesar de estar enterrado 3 días y 3 noches y aparentemente era imposible que saliera de esa tumba, tu poder redentor abrió esa tumba para la resurrección de tu Hijo, y con ello has prometido que también abrirás las tumbas de cada uno de nosotros en el día de su venida, y nos reuniremos juntamente con Él en las nubes. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por esa salvación tan grande que has dado a nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ahí cómo están? Les voy a leer unos pasajes de la Biblia. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, cuando nosotros participamos en la Santa Cena, es para recordarnos es un recordatorio de lo que hizo Jesús
en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y dice que nosotros tenemos que anunciar esto hasta que Él venga. Muchos de nosotros pensamos que al hacerlo aquí en la iglesia es la única manera en la que lo debemos anunciar. Este es un recordatorio de lo que ya hizo Cristo por tu vida en lo personal. Y el trabajo de nosotros, como dijo José, es salir y anunciar eso. ¿Cómo podemos recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Anunciándolo constantemente, anunciándoselo a los demás, compartiendo con los demás. De nada nos sirve tomar la Santa Cena y quedarnos hasta ahí. La Santa Cena se toma para recordar el gran sacrificio que Cristo hizo por mi vida y que gracias a eso ahora tengo salvación. Y si ahora tengo salvación yo, y se me ha dado ese hermoso regalo de participar en la vida eterna, ¿cómo no anunciarle a otros que están en la situación que estaba la ciudad de Nínive? ¿Cómo no salir y decir: Señor, si yo ya estoy recordando lo que hiciste por mí, pero no solo hiciste por mí, lo hiciste por todos, absolutamente todos? Qué mejor que salir y hacerlo y recordarlo y anunciarlo y gritarlo y compartirlo con quien más podamos, porque ese es el trabajo. Y como dijo ahorita nuestro hermano José, cuando Dios nos llama a hacer algo, aunque te vayas en medio de la mar, aunque te escondas, aunque corras, si Dios tiene que mandar un pez a que te coma y te recuerde que tu llamado no lo puedes evitar, lo va a hacer. Te lo digo por experiencia, y yo sé que muchos de ustedes tienen hermosos testimonios en los cuales has querido correr de Dios. Pero en su gran amor y misericordia siempre te va a buscar. Siempre. Los voy a invitar a que pasen. Y que pasen a agarrar este recordatorio de que tienes un llamado de Dios. De que estás anunciando lo más hermoso que puedas anunciar en esta tierra. Y recordando el milagro más lindo que pasó en la historia de la humanidad.
hermanos, no hagamos en vano la muerte de Jesucristo. Tenemos un llamado. Cada uno de nosotros, cada uno tiene una responsabilidad de predicar el evangelio. No necesitamos un púlpito, no necesitamos una plataforma, no necesitamos un título, no necesitamos que alguien nos diga: ya estás listo para ir a evangelizar. Lo único que necesitas es haber entendido qué significa la salvación para tu vida. Una vez entiendes eso, no te puedes quedar callado. Quieres compartirlo con los demás. Y tú y yo, tenemos una responsabilidad de anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Pero no es una muerte que produce tristeza. Es una muerte que produce alegría, porque al tercer día Él resucitó. ¿Amén? Y un día nosotros vamos a estar de igual manera que Él, danzando en cuerpo nuevo. Yo estoy esperando ese día, hermanos, en el cual puedo danzar en cuerpo nuevo. Vamos a comer el pan juntos. Y ahora tomemos la copa. Bendito Dios y Padre Celestial, Jesús hermoso, Jesús, Jesús, tu nombre, Señor, el solo mencionar tu nombre, Jesús, el solo mencionar a ese verbo, el poder que existe en ese nombre, Señor. Es inevitable, Señor. Es inevitable no perder las palabras cuando entendemos tu majestad, Dios. Cuando entendemos, Señor, lo que significas para el universo, para la creación, para nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Señor, es la que consume estos seres pecaminosos, Señor, y nos convierte en algo nuevo. Nos convierte en algo eterno, Señor. Personas que no merecemos tu gloria, que no merecemos tu gracia, pero a las cuales les diste todo, a las cuales les diste entrada a una vida eterna. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, por ese sacrificio que sí valió la pena, Señor. Gracias, Cristo, porque
ese sacrificio nos tiene ahora aquí. No fue algo que duró 100 años. Es algo que sigue. Es algo que 2000 años después se sigue predicando, se sigue aprovechando. Es algo que va a durar, Señor, por la eternidad, y te damos gracias. Te damos gracias, Cristo. Y te pedimos, Señor, te pedimos, Cristo, que cada uno de nosotros podamos seguir compartiendo de ese llamado que tenemos. Que podamos, Señor, seguir poniendo en práctica lo que tú nos mandaste a hacer. Porque todavía hay demasiado que hacer, Señor. Todavía hay mucho que hacer. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en esta mañana, por tu fidelidad. A ti, Señor, a ti, solo a ti, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Dios es fiel. Amén. Hermanos, no se les olvide, esta noche a las 9, después de que gane México, aquí nos vemos a las 9. Y hombres de valor, vamos a ocupar su asistencia, tenemos varias cosas que hacer. Si tiene la oportunidad de cortar por ahí hojas o algo, ramas, lo que sea, tráigaselas aquí a los arbolitos que están acá afuera. Ya les toca, entonces van a quedar pelones después del día de hoy, pero es necesario. Pero si tienen por ahí otras cositas que tengan que ver con plantas o algo así, tráigaselas, hermanos. Dios me los bendiga. Muy bien, hermanos, y yo les quiero agradecer muchísimo a todos por ser parte de esta obra. Hay muchas cosas que yo no comparto, más bien casi nada comparto, a veces lo comparto con mi esposo, pero el día de hoy siento en mi corazón leerles esto. Es un testimonio de una joven coordinadora del centro de aprendizaje. A veces pensamos que lo que se hace es en vano y que por no poder ir a las naciones no podemos ser obedientes como Jonás, ¿verdad? Pero las naciones vienen a nosotros, hermanos. Esta joven, no voy a decir su nombre, me mandó un texto disculpándose por no haber podido asistir al servicio de fin de año de la escuelita. Los que estuvieron saben de qué estoy hablando. Pero me dice: Olga, y te quiero dar las gracias porque el verano pasado, cuando ella me llegó a ayudar como voluntaria, dice, yo estaba perdida, me sentía sin rumbo, me sentía que no había nada para mí. Pero al llegar a la escuelita y atender la primera chapel time de los niños del día viernes,